Es una gran alegría y una facilidad en muchas cosas que tenemos nosotros como varones a diferencia de las mujeres, ¿sí? Tan fácil como ir al baño, ¿verdad? Tan fácil como no tener nosotros los hijos. Según dice un estudio, que si nosotros experimentáramos el dolor que la madre tiene al parto, moriríamos de un infarto, porque nosotros no estamos capacitados para soportar tanto dolor. Dios es sabio, Dios sabe, ¿verdad? Tenemos muchas diferencias en cuestiones con las mujeres, también hormonales. Nosotros no tenemos un ciclo menstrual, no cambiamos cada 28 días de estado de ánimo, ¿verdad? Y nuestras hormonas no están a tope a veces, no sufrimos una menopausia, disfrutamos de muchas cosas que Dios nos hace como varones, ¿sí? Pero también tenemos grandes responsabilidades que Dios ha delegado a nosotros. Y quisiera que hoy pudiéramos recordar, yo no voy a venir a enseñar porque ustedes ya lo saben. Creo que todos los de aquí son teólogos, ¿verdad? Y más teniendo un pastor teólogo que es tan estudioso y tan estricto con la enseñanza bíblica, pues ustedes, no voy a hacer aquí un exégesis, ¿verdad? Ni un estudio gramatical de la escritura, del hebreo y del griego. Quisiera más bien que recordáramos cosas básicas que como varones somos responsables, ¿sí? Y podamos entonces, como decía en mi oración, volver a ellas si es que las estamos haciendo, y si no las estamos haciendo, entonces hacerlas, porque esa es la voluntad de Dios. Nosotros somos responsables por lo menos en 5 cosas como varones que quisiera que nosotros pudiéramos ver ahora, ¿sí? 5 responsabilidades que el varón entregado, el varón de Dios, tiene que hacer y tiene como meta también en su vida. La primera es de que nosotros somos responsables de nuestra propia relación con Dios. Somos buenos para poder culpar a otro por nuestra relación con Dios. Somos muy buenos para culpar al pastor, culpar al gobierno, culpar las circunstancias de la vida, culpar a la esposa o a los hijos, al jefe, al patrón o al profesor, embarrar a todos, pero no tenemos nuestra propia responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es mantener una comunión con Dios, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Esto se logra, en primer lugar, teniendo una disciplina que es el devocional, una vida devocional, ¿sí? Yo recuerdo que cuando estábamos ahí estudiando en el Instituto Bíblico, ahí en La Roca, en Guadalajara, el pastor que es ya por 35 años, el director de ahí del Instituto Bíblico donde el pastor Luis y yo estudiamos, él decía, a las 6:20 de la mañana todo alumno debe bajar al auditorio o bajar a las aulas a hacer su tiempo con Dios, su devocional. El alumno debe hacerlo. Y a veces hacía frío, era muy complicado, a veces un día antes nos desvelábamos por algo, y en alguna ocasión algunos le pidieron a él que el devocional fuera opcional, que no nos obligaran, porque se podía convertir en religiosidad, que mejor naciera del corazón hacerlo. Y él dijo, él es norteamericano, ¿verdad? Y él dijo, el día que no haya devocional aquí, mejor cerramos Instituto Bíblico. Así que haga favor de ir y agarrar su cuaderno y hacer su devocional, ¿sí? Cada uno es responsable de su vida devocional. En ese lugar yo aprendí a disciplinarme por hacer mi devocional y fue exigido para eso. Y cuando yo salí de ese lugar y entré a la universidad, yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para poder entrar a las 7 y poder irme en autobús a la universidad. Y yo tenía que ser responsable de levantarme a las 5 de la mañana disciplinadamente para poder tener un buen tiempo devocional. Y nadie me exigía. Y yo quería que me exigieran, que me recordaran y que me vieran, que me vigilaran. Pero me di cuenta de algo, me di cuenta que no, que yo era el responsable de mi vida devocional. Que yo era el único responsable de poder tener una relación, una comunión con Dios. ¿Qué se hace en tiempo devocional? Yo creo que todos los de aquí lo tenemos o sabemos qué es esto. Pero un tiempo devocional es
un tiempo que apartamos para Dios, a solas con Dios, en el cual podemos hacer ciertas actividades que nos ayuden a tener ese tiempo a solas precisamente con Dios, que es precisamente la lectura de la Biblia, ¿sí? Que es precisamente la oración, intercesión por alguien más, nuestra familia, adorar a Dios en ese tiempo, ¿sí? Y poder estar escribiendo lo que Dios me enseña a través de ese pasaje como una aplicación práctica, hacerle preguntas al pasaje y plasmarlas en una hoja, en un diario de oración, en un diario devocional, poder tener un tiempo de meditación, ¿sí? Meditación es un escrutinio un poco más profundo de la Biblia, y meditación es reflejar lo que dice el pasaje con mi vida, es como un espejo. Y si dice algo la Biblia, entonces poder yo reflejarme si yo lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Meditar y poder entonces estar plasmando esto en un cuaderno. Y esto, hermanos, es todos los días. Todos los días, no importa si es en la mañana, en la tarde o en la noche. Todos los días, dice el Salmo 119, 97, precisamente esto, que debemos meditar en la palabra, o sea, dice todos los días es tu palabra, mi meditación. Es un susurro que Dios nos da en el oído, eso viene de meditar, un susurro en el corazón, en el alma, para que Dios me enseñe algo. Es mi alimento espiritual y sería como si yo no comiera. ¿Cómo nos estamos nosotros cuando no comemos un día? Ahorita salimos, ¿verdad? Fuimos a comer a otro lado y ya en el camino se nos hizo así como un poquito tarde para comer y ya iban así como algunos desesperados, ¿verdad? Y como que ya nos falta la comida, ¿no? Y me empiezo a sentir mal. Dice Lilia, ya como que me siento débil, decía, y muchos de nosotros, hablando con Adrián, decía, hay quien se enoja, hay quien se siente mal, hay quien se siente débil, hay quien, no sé, vayamos a los niños cómo lloran cuando tienen hambre. Ellos lloran desesperadamente porque el hambre en los bebés es un dolor, se traduce como dolor. A los niños les duele el hambre y por eso lloran tan desesperadamente. Y por eso dice el apóstol, ¿verdad? Dice que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nosotros debemos entonces ir a la palabra con esa desesperación, esa hambre, todos los días, hermanos. Así como comemos físicamente todos los días tenemos que acudir a la palabra de Dios, orar, leer la Biblia. Si pueden transcribirla, háganlo. Transcribirla es copiar la Biblia. A mí me faltan pocos libros de la Biblia para transcribirla. Mi meta es transcribir toda la Biblia, o sea, copiarla, ser un copista de la Biblia, copiarla. Copiarla es cuando más he aprendido, ¿sí? Memorizarla. Un hermano que me estuvo discipulando también en mi juventud, recuerdo que me dio un consejo que ha sido para mí tremendo, que es, ¿qué tentación tienes? No me la digas, me dijo, no me la digas, no es tiempo de confesiones, ni soy un sacerdote católico, no me la digas, pero ¿qué tentación tienes? Piensa, sobre esa tentación que pensaste, entonces memoriza 3 versículos alusivos a esa tentación. Un joven a esa edad de 17 años, pues yo decía, pues mi tentación es la lujuria. Yo miro a las mujeres y las veo desnudas y ya las imagino teniendo relaciones sexuales con ella. O sea, no puede ser que así sea mi mente de cochina. Y entonces memoricé 3 versículos, ¿verdad? Mateo 5:28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Proverbios 31:1, ¿qué dice? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo puede ser de mirar a una virgen? Y entonces cuando pasaba una mujer con una minifalda hasta acá, y yo la veía, yo decía,
hice pacto con mis ojos. ¿Cómo puede ser de mirar a una virgen? Pero ¿qué tal si no es virgen, verdad? No voy a negociar con Dios. Usted no la vea, ¿sí? Y llegaba la palabra a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, y esa me hacía no caer en esa tentación. Y después decía, así como dice en Santiago 1:12, ¿verdad? Que bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, la tentación, perdón, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y no, hermanos, yo me sentía muy feliz cuando no volteaba a ver a esa mujer. Cuando Dios me quitó ese pecado de estar viéndolas. Pero es algo continuo. Yo no puedo echarle la culpa a la mujer por cómo se vistió. Yo no puedo hacerlo. Ella dará cuentas a Dios. Yo daré cuentas a Dios por haberla visto y por haberla codiciado. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? ¿De la mujer cómo se vista? No. La responsabilidad es de uno mismo. Tu vida espiritual, en pocas palabras, ¿sí?, es tu única y exclusiva responsabilidad. Es como ir al baño. Nadie va a ir por ti. ¿Sí? A veces uno está bien cansado y yo tengo mucho sueño y mi esposa se levanta al baño y le digo, oye, ¿puedes hacer del baño por mí? Y le digo de broma, ¿verdad? Pues ella no va a hacer por mí. Pero es igual. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie va a leer la Biblia por ti. Nadie va a orar por ti. Nadie. Tú lo tienes que hacer de manera intencional. Aunque no tengas ganas. No puedes decir, oh, no, es que yo voy con Dios no hipócritamente, hasta que tenga ganas. Pues entonces nunca vas a ir, porque nunca te van a dar ganas. ¿Sí? Si bien dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pidámoselo a Dios eso. Señor, no tengo ganas. De modo que engañemos a Dios. Señor, la verdad, no tengo ganas. Eso lo he dicho muchas veces, muchas veces. Señor, no tengo ganas de estar contigo hoy. O sea, la verdad no tengo ganas. Dame ganas, ¿no? Y a veces Dios no me da ganas. Entonces, ¿por qué me muevo? Por mi responsabilidad. Me siento a veces enojado, con sueño, abro la Biblia y empiezo, y entonces Dios me empieza a hablar, y termino llorando y pidiéndole perdón a Dios porque no tenía ganas de estar con Él, en su presencia. Pero esto es una disciplina, hermanos. Nadie nos va a decir. O sea, el pastor Luis no les va a estar llamando todas las mañanas, hermano, y eso es su devocional, hermano, esto, sí. O sea, no, es nuestra responsabilidad. Y no podemos culpar a nadie más si no lo hacemos. Es nuestra responsabilidad, nuestra vida espiritual. Y la verdad, la condición espiritual que tienes en este momento, hermano, es tu culpa. Si es buena, gloria a Dios. Y si no es buena, es tu culpa. No es el cansancio, no es el exceso de trabajo, no son las preocupaciones, no es la mujer, no son los hijos, no es la iglesia en la que estás, es tu culpa. Y nosotros entonces somos responsables de eso, ¿sí? También nosotros somos responsables de la vida espiritual en nuestro hogar, empezando por mi matrimonio. El hombre, el varón, es el responsable de la relación espiritual y la relación matrimonial en todos los ámbitos de la vida. Por ahí había un entrenador de fútbol americano, muy famoso él, que ganó el Supertazón y después ganó otros torneos y ganó campeonatos. Y de buenas a primeras él renuncia. Estando en la cúspide de su carrera como entrenador, renuncia a ser entrenador. Y entonces los medios de comunicación van y lo entrevistan, todos asombrados, ¿por qué estás dejando de ser entrenador? Y él dijo, en una noche fuimos a celebrar un campeonato y yo le dije a mi esposa que se alistara para ir conmigo. Y yo olvidé muchas cosas y estaba con los medios, con ustedes, con todos y celebrando con mis jugadores y todo, y mi esposa me acompañó. Y mi esposa estaba sentada en la mesa y yo estaba acá con los demás riéndome y entonces abracé a una persona muy importante que me felicitó por haber ganado el campeonato y volteo entonces a ver a mi esposa y la mirada de mi esposa se cruza con la mía. Y pude ver a través de sus ojos el profundo dolor
de mi ausencia en su vida. Y yo dije, de nada me sirven los campeonatos. Lo que yo quiero es ganar el corazón de esa mujer, volver a conquistarla. Y por eso renuncio. Y renunció. Entonces, lo que tú inviertas o escatimes en la vida de tu esposa es tu responsabilidad. Puedes voltearla a ver a sus ojos. Ahorita que llegues, haz ese ejercicio. Tómala y dile, mujer, ¿eres feliz? ¿Te hago feliz? ¿Soy suficiente para ti? Y si ella se sonríe y dice, pues, échale ganas. Es lo que has invertido o escatimado. Si te dice sí, felicidades. Me quito el sombrero, hermano. Eres un gran hombre de Dios. Pero tú eres el responsable de su vida emocional, de su vida espiritual, de su economía. Eres el responsable delante de Dios y vas a dar cuentas a Dios por ella. ¿Quién fue el que comió el fruto en el huerto? Primeramente, la mujer, ¿no? ¿Quién se equivocó primero? La mujer. ¿A quién le reclamó Dios? Al hombre. Al hombre, ¿sí? ¿Qué hizo el hombre? Se escudó. La mujer que tú me diste, no culpó a la mujer, culpó a Dios por darle a esa mujer. La mujer que tú me diste, entonces tú eres el culpable porque tú me diste a esta mujer. ¿Sí? ¿A quién le pide Dios cuentas? Al hombre. Y el hombre no se puede escudar. No tiene pretexto. La responsabilidad es del varón. ¿Y cuál es la principal responsabilidad que tenemos según Efesios 5:25? ¿Cuál es esa responsabilidad? Vamos a leerla. La responsabilidad que tenemos nosotros como esposos ante la mujer que Dios nos dio, es precisamente amarla, ¿sí? Dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínense cuán intenso es el amor que Dios nos está pidiendo aquí, que lo equipara al amor que Cristo tuvo por su iglesia. Es un amor incondicional, es un amor de verdad sufrido, que soporta todo y que lo hace precisamente por amor nada más. O sea, el amor con que Cristo se entregó por nosotros, cómo derramó su sangre, cómo Él siendo Dios pudo haberse rehusado a morir en la cruz como Él murió a nuestro favor. Pero si no se bajó de esa cruz, si soportó todos los azotes, las humillaciones, los insultos, siendo como Él dijo, yo que no puedo orar ahorita, aquí no vendrán legiones, miles de legiones de ángeles y no me van a proteger. Pero no lo hago porque los amo. Y porque si yo no muero, ustedes no se salvan. Entonces necesito morir para que ustedes vivan. Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia en Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con ese tipo de amor, con esa cantidad de amor, Dios nos pide que nosotros amemos a la esposa. La esposa con la que vives, tú la escogiste. Nadie te la puso, ¿verdad? O sea, no te pusieron una pistola en la cabeza y te dijeron, cásate con ella. Es una de las decisiones más importantes, salvo la haya embarazado, ¿verdad? Y el suegro, ¿verdad? Pero son una de las decisiones más importantes de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Yo viví 23 años con mis padres y yo no decidí nacer con mis padres. Yo no decidí tener los hermanos que tengo. Yo no decidí vivir y nacer en el lugar y en el hogar en el que nací. Pero sí decidí con quién voy a vivir el resto de mis días. Entonces yo sí decidí
vivir con la mujer que vivo, ¿sí? Y viví 23 años con mis padres y ahora vivo 26 años con mi esposa, con quien sí decidí. ¿Qué es esto? Por regla natural, vas a vivir más tiempo con la que tú decidas vivir que con la que Dios decidió que vivieras. ¿Sí? Entonces, tú escogiste. Es tu esposa. Y Malaquías le dice al pueblo, y Dios le reclama al pueblo, diciéndole, ustedes han olvidado el pacto de su juventud. Hicieron un pacto y lo olvidan. Es en primer lugar tu esposa, hermano. Y no puedes decir, es mi madre primero que mi esposa, porque primero conocí a mi madre antes que mi esposa. Entonces no te hubieras casado. Vive con tu mamá para siempre. Es primero tu mamá o tu esposa. Tu esposa. No quiere decir que tu mamá la odies, pero es primero tu esposa. ¿Sí? Tu prioridad es tu esposa. ¿Es tu prioridad tu esposo o tus hijos? Tu esposa. Esos hijos, así como nosotros, todos nosotros, nos vamos a ir con alguien que ni de la familia es. Y todavía vamos a mantenerla, ¿no? O sea, y es una decisión personal. Abraza a tus hijos, quiérelos, chiquéalos, porque un día ellos se van a ir. ¿Y tú con quién te vas a quedar? Con tu esposa. Y si no invertiste tiempo con tu esposa, entonces te vas a quedar con una completa desconocida para ti. Y Dios dice, ámala. Es bien increíble, hermanos, porque es complicado amar a veces y demostrarlo y mantener el amor. Es muy complicado. Pero Dios nos está pidiendo esto. Te dice, trátala bien. No le hables áspero. Así dice, no seas áspero con ella. Dice, trátala como un vaso frágil. Y dice también la Biblia que si nosotros la tratamos mal, nuestras oraciones tienen estorbo. Y a veces estamos orando, Señor, por favor, dame ese carro que quiero. Por favor, es un Tesla. No es nada. Es algo sencillo para ti, Dios. Dame este trabajo que quiero. Ayúdame con esta enfermedad. Por favor, Señor. Y Dios te dice, cállate mejor. Cállate. Mejor primero trata bien a tu esposa y después habla conmigo. Eso es decir que nuestras oraciones tienen estorbo. ¿Sí? Nos estorban porque tratamos a la esposa mal. Porque le insultamos, le levantamos la voz, fuimos irritantes con ella, fuimos ásperos, nos habló bien y nosotros le dijimos mal, o nos habló mal y nosotros le contestamos también mal. ¿Y qué dice Proverbios 15:1? ¿Qué dice? Dice, la palabra áspera hace subir el fuego. ¿Sí? Primero dice que la palabra blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, si te habla fuerte y tú le hablas fuerte, sube la ira. Si te habla fuerte y tú le hablas blandito, ¿sí? El hecho pues es de que mucho depende de cómo nosotros seamos con nuestra mujer para que Dios conteste nuestras oraciones. Y el responsable es nosotros. Siempre va a ser así. Siempre. ¿Sí? Siempre vamos a dar cuenta nosotros por la manera como tratamos a nuestra esposa, y siempre vamos a dar cuenta nosotros por cómo es nuestra esposa espiritualmente, emocionalmente. Nosotros somos los responsables de eso. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero es lo que Dios nos ha dado también. Como varones, entonces, no nada más somos responsables de nuestra relación personal con Dios, ¿sí? Sino que también somos responsables de nuestra esposa. Y también, hermanos, somos responsables de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es muy fácil, pero muy fácil,
delegarle en la esposa el cuidado de los hijos y decir, yo me rompo el lomo en 2 o 3 trabajos todo el día. ¿Algún testimonio? Yo traigo dinero a la casa. Tu responsabilidad es cuidar a los hijos y criarlos. Y pues no, también es tu responsabilidad. Yo recuerdo que cuando yo me casé, mi esposa trabajaba como misionera en una iglesia bautista en Puebla, en Tehuacán, y trabajó ahí 2 años después de salir del instituto bíblico, y yo estuve estudiando y estaba trabajando cuando nos casamos, y ya cuando nos casamos ella dejó el ministerio allá y tuvo el ministerio acá, pero allá le pagaban en la iglesia bautista como misionera, y entonces le dieron una liquidación y se fue un dinero pues, y se fue a Guadalajara a vivir conmigo, y yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo. Estaba estudiando odontología y estaba trabajando. Mi padre había muerto, murió 3 meses después de que yo me casé, entonces como que la economía en la casa también estuvo muy difícil y yo estaba trabajando y empecé a dar clases en una escuela secundaria como profesor, entonces era complicado, ¿verdad? El hecho pues es de que ella me dijo, no tengo aquí conocidos, la iglesia donde estamos sirviendo pues no me va a pagar, o sea, no empleó a mi esposa, ¿verdad? La iglesia chica, nueva, y entonces pues, vamos a, no puedo trabajar ahorita, me dijo, ¿sí? Dame unos 2 meses y luego yo consigo un trabajo y yo también te ayudo, me dijo él. Y yo, ok, está bien. Tenemos 26 años de casados y yo sigo esperando esos 2 meses que pasen. nunca salió de casa a trabajar, ¿no? Entonces, es un privilegio y es una bendición que ella no haya salido a trabajar. ¿Por qué? Porque entonces ella cuida de mis hijos. Y no hay mejor niñera ni más barata que su propia madre para cuidar. Y mejor, ¿no? El hecho pues es que cuando llego a la casa de ustedes, todavía hasta la fecha, en la noche, llego después de jornada de trabajo o algo, llego, y entonces mis hijos se llegan con ella y le dicen, oye, ma, ¿puedo prender la tele? ¿Puedo hacer esto? Ella siempre hasta la fecha en regla, ella dice, a mí ni me digan nada. Ya llegó su papá, él es el responsable y él pide el permiso. Yo soy el responsable de acostarlos, vestirlos, bañarlos, dormirlos, darles de cenar, porque ella llegue a casa, porque yo soy el responsable. Cuando llego a la casa, a veces ella hacía esto de acostarse, y mi hermano le dice, ay, gracias a Dios que llegaste. Ya, ahí están tus hijos. Y mi responsabilidad era mis hijos. Jugar con ellos, estar con ellos, platicar con ellos, acostarlos, orar con ellos, con cada uno de ellos, orar. Y que se duerman, y besarlos, pasar tiempo con ellos. Todas las noches. Mi hijo más grande tiene 23 años. Y yo me voy a su cuarto en la noche y él ya sabe y se sienta y vamos a orar así. Él se duerme antes que yo a veces y de todas maneras yo oro con él, por él. Y así en el cuarto le agarro sus manos, todas peludas. Ya vi botón él, pero lo agarro y oramos. Me voy con el otro. ¿Verdad? Y tengo 3 hijos. Entonces, soy el responsable de la vida espiritual de mis hijos. Soy el responsable de su educación. No la escuela dominical, no la escuela, la primaria o la secundaria, no el gobierno, no el pastor. Yo soy el responsable de la vida espiritual de mis hijos. Yo soy el responsable de su educación sexual. Ahorita las escuelas les están diciendo que dentro de la educación sexual, que la ideología de género es lo mejor, ¿sí? Y que ellos deben aceptar la ideología de género, la homosexualidad, el lesbianismo y todas esas satánicas y feas enseñanzas que están recibiendo de parte de la educación pública. Yo no voy a permitir que ellos lo utilicen por mí. Yo soy el que debo educar. Yo hice una presentación en PowerPoint y los senté desde que ellos eran muy chicos,
de edad, y mira, hijo, este se llama pene, no se llama pajarito, ni se llama terminator, ni se llama así, se llama pene, ¿sí? Esta que está aquí se llama vagina, es así, con dibujos, tú eres hombre, estas son tus hormonas sirven para esto, y empecé a darle educación sexual. Tú eres hombre y te vistes como hombre y hablas como hombre y juegas como hombre, porque eres un hombre y tu sexualidad es esta. Tú eres el responsable de eso. Tú lo eres. Entonces, no dejes la responsabilidad a alguien más. No son los amigos los que los van a educar. Eres el que lo va a educar. No nada más eso, hermanos. No somos responsables nomás de nuestra relación con Dios, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, porque dice ahí, me gustaría que antes de pasar a otro punto leyéramos ahí en Efesios, estamos ahí en Efesios capítulo 5, pero vamos al 6, donde dice 6:1, y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjense lo que dice aquí. Un padre sienta a su hijo en su pierna y dice: oh, aprendí ahí con el pastor Omar que tengo que educar. Así que ven, te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? Aprende. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Otra vez, hijo, te lo voy a leer para que no lo olvides. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿sí? Porque esto es justo. Y le sigue leyendo el pasaje. Y de repente se le va, o se te puede ir la lectura y llegas. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, está bien ya, y el hijo te puede decir, ¿no? ¿Puedes leer otra vez el versículo 4? Porque somos buenos para exigirle a los hijos que te obedezcan y que te honren. Y muchas veces malamente usamos la Biblia para presionarlos y coaccionarlos y manipularlos. Pero sigue leyendo la Biblia, sigue leyendo el pasaje. Y el pasaje habla de ti porque dice: tú como papá no provoques a ir a tu hijo. No te aproveches de él. No lo hagas enojar. Sé ejemplo para él. Yo me enojaba mucho cuando yo jugaba fútbol en la calle y alguien me daba una patada y yo le decía una mala palabra al muchacho que me daba la patada. Y mi papá decía: ¡hey! ¿Por qué dices malas palabras? Y me soltaban 10 malas palabras. Y yo volteaba y le decía: oye, tú también las dices tú, ¿qué te importa? Yo soy tu padre. Y yo dije, o sea, eso me enojaba. Yo las puedo decir, yo puedo fumar, yo puedo tomar, tú no puedes hacerlo. No vayas a fumar jamás, jamás. Y yo, oye, dímelo con el ejemplo. Eso enoja al hijo. No le puedes decir que haga las cosas cuando tú no las haces. Esa es una manera de provocarnos también a ira, ¿sí? Dice que en lugar de provocarlo a ira tienes que criarlo en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina, ahorita estamos hablando de la vida devocional. ¿Saben dónde la va a aprender tu hijo? Cuando tú la hagas. Cuando te vea orar, cuando te vea leer la Biblia. Ahí es donde va a aprender la disciplina. La hombría, el ser caballeroso, el ser respetuoso. ¿Dónde lo va a aprender? Bien. Tienes unos grandes sinodales en casa. Tus hijos aprenden con el ejemplo, no con las palabras. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso porque eres el responsable de esto. Y no nada más eso, hermanos, sino que también nosotros somos responsables en nuestro trabajo. Si ustedes se dan cuenta, estamos viendo como prioridades del varón que todo cristiano debería tener. La prioridad en tu vida, ¿quién debe ser? Dios.
Dios sobre tu esposa, Dios sobre tu trabajo, Dios sobre todo. ¿Sí? Cuando tú pones a algo o a alguien en el lugar de Dios, esto se convierte en idolatría. Y no puedes criticar, allá en México, ustedes lo saben, creo que acá no lo hacen, o bueno, está lleno de latinos, puede ser que lo hagan, pero yo no he sabido, ¿verdad? Pero allá en México, de repente, ahorita en estos tiempos de lluvias, en Guadalajara precisamente, uno va manejando y de repente se encuentra con una procesión enorme o con las calles adornadas de figuras azul con blanco o rosa con blanco y unos arcos de flores clavados en el piso, toda la calle hasta allá. Y yo te digo, ¿cómo sabían que iba a pasar? Están honrándome, ¿verdad? No, es porque va a pasar la Virgen. Más bien, la van a pasar, la Virgen no puede pasar sola. La van a pasar. Entonces, nosotros criticamos eso. A mí me enoja. Mira nomás cuánta gente. La semana que entra, primeramente, que lleguemos, la semana que entra, el día 12, precisamente de octubre, hay una romería donde se estiman que 12 millones de personas, 12 millones de personas, se estiman, vayan de la Catedral de Guadalajara caminando a la Basílica de Zapopan, en la romería, llevando una imagen, danzando. Yo veo con una paciente danzante, que va danzando ahí a la Virgen, ella dice, y se pone cosas abajo y así se disfraza como de indígena y empieza a danzar, como indios, pues, a danzar, hacer sus danzas, y ella me dice, yo voy y danzo de tal lugar, llevando a la Virgen a tal lugar, a la basílica, y todavía nos quedamos ahí 4 días danzando. Y un día antes, el día 11 de la romería, toda la noche danzamos afuera de la catedral. Grupos afuera de la catedral. Y yo le dije, ¿sabes que perdiste tu diente por el cigarro? ¿Tú crees que eso le gusta a la Virgen? ¿Que fumes? ¿Que te embriagues como te embriagas? ¿De eso te sirve algo tu vida personal? Con todo respeto te pregunto. Y ella, pues no. Entonces, ¿cómo se llama esto? Religiosidad. Y eso muchas veces nosotros nos enoja o lo criticamos. Pero no nos damos cuenta que si tú pones tu trabajo antes que Dios, eres igual. Religioso. Idólatra. ¿Se le llama idolatría? ¿Tú estás poniendo tu trabajo antes que Dios? ¿Cómo se le llama? Idolatría. Entonces somos nosotros muchas veces idólatras. Ahora, ojo aquí, hermano, no estoy diciendo que tienen que dejar sus trabajos y todos venir a servir aquí a la iglesia. Es diferente el ministerio y la iglesia a Dios. Dios es Dios. Y Dios es primero en tu vida. Y a Dios lo puedes servir y honrar en tu trabajo. A Dios lo debes amar y tener una vida devocional sobre tu trabajo. Tu vida devocional puedes apartar tu tiempo. Si te cambian horarios en el trabajo, entonces puedes cambiar los horarios y pasar tiempo con Dios. Lo principal, lo importante es pasar tiempo con Dios. Nosotros lo hacemos a las 6:20 de la mañana. Yo me acostumbré a hacerlo así en la mañana. Pero hubo una temporada en mi vida donde empecé a hacerlo en la noche. Porque en la mañana ya no podía. Pero en la noche. Pero que tus cuadernos, tus diarios de oración estén llenos. Y diario tener un tiempo con Dios de manera disciplinada. No religiosa, disciplinada. Un alimento espiritual. Tu esposa, tus hijos. Pero es primero todo esto antes que el trabajo. El trabajo es más importante que tus hijos, no. Que tu esposa, no. Que Dios menos. Es importante, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia ahí mismo? Si nosotros podemos buscar de manera rápida. Ahí en Proverbios capítulo 6, ¿sí? Proverbios capítulo 6 nos habla de esto. Proverbios capítulo 6, versículo 6, el versículo 6 dice, ve a la hormiga, perezoso, mira sus caminos, dice sabio.
la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega, ¿sí?, su mantenimiento. Y luego dice algo muy difícil, o sea, ofensivo muchas veces, ¿verdad? Perezoso. Dice, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar con un poco las manos para reposo. Así vendrá como necesidad, como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. En otras palabras, lo que Dios nos está pidiendo es de que nosotros no pongamos pretexto y seamos diligentes en nuestro trabajo. Vamos a trabajar. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Pues ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Y cuando llega el dueño o llega el jefe, trabajo bien duro, ¿verdad? Y cuando no está, pues bueno, hago como que ahí me la llevo, ¿verdad? Y por eso dice el apóstol Pablo, no quieres agradar al ojo, tu jefe es Dios. Yo recuerdo que cuando estábamos, el pastor Luis y yo, jóvenes ahí en la iglesia, y hacíamos eso de llevar serenata el Día de las Madres a las casas, ¿sí? Quizás más alguno lo hizo, bueno, eso. Y llevábamos serenata y juntábamos a las hermanas, a las mamás de todos de la iglesia, y hacíamos una ruta en camionetas con guitarras, y les llevábamos serenata a las mamás, y las despertábamos y les dábamos una rosa. Empezamos frescos, bien, ¿no? Pero ya cuando nos faltaban las últimas 10 era muy pesado. Ya las últimas, de plano, ya andábamos nosotros. Y ya se está cobrando. Entonces una vez el pastor Luis ya estaba ahí todo así, bien cansado, pero cansado, y agarraba la guitarra y yo agarraba la mía y todos empezamos a tocar. Y él estaba bien cansado, tengo mucho sueño y tocaba. Pero cuando salía la mamá, cambiaba la cara. Mira como cambiaba la cara y se reía. Felicidades, hermana, que no sé qué. Y luego ya se iba. Y recuerdo eso, así te acuerdas. Y de verdad eso pasaba. Así lo hacemos muchas veces en el trabajo. Llega el jefe, hola, ¿cómo está? Pase, ¿no? Y se ve nada más del viejo que y no trabajamos. Pero fíjense que el jefe es Dios. Y Dios siempre está ahí. Y siempre está viendo tu actitud y tu cara. Y Él no se va. Él permanece ahí. Y por eso dice el apóstol Pablo que debemos trabajar, no queriendo agradar al ojo, porque nuestro jefe es Dios y Él está siempre. Entonces, ese de que yo trabajo, ellos hacen como que me pagan y yo trabajo como, ¿cómo dije? Ellos hacen que me paguen luego como que trabajo, eso no debería existir. No debería existir. Tienes que ser dirigente y trabajador, pero no tienes que poner, porque hay una línea de verdad, no tienes que poner en primer lugar ese trabajo que Dios. ¿Sí? Había un joven ahí en la iglesia que decía, en un testimonio muy espiritual se oyó, ¿verdad? Y dijo, no, hermanos, pues es que me corrieron de mi trabajo. Ay, ¿por qué? Y él dijo, y doy gracias a Dios por eso. Dije, bueno, quizá tiene un trabajo que no honraba a Dios. Era un buen trabajo. Y dijo, lo que pasa es que empecé a llegar tarde a mi trabajo, entonces me corrieron. Y dije, ¿por qué llegabas tarde? Pues llegaba tarde porque yo tenía que, primero, Dios que mi trabajo. Entonces yo hacía mi devocional en las mañanas. Y yo decía, ay, Dios no tiene la culpa que se me haya hecho tarde. Yo hago mi devocional con tranquilidad y eso me hacía llegar tarde a mi trabajo. Y yo dije, que eres un irresponsable. ¿Sí? Tienes que levantarte media hora antes o una hora antes para llegar temprano a tu trabajo y hacer tu devocional. Otro hermano, no, gloria a Dios, me corrieron mi trabajo porque me agarraron leyendo la Biblia. Dije, hermano, no soy responsable. Le pagan para que trabaje, no para que lea la Biblia. Llegue a su casa y lea la Biblia. ¿Sí? No diga que, no, es que yo no soy idólatra, yo en primer lugar es Dios. Sí, demuéstralo. ¿Cómo? Trabajando diligentemente y teniendo una vida espiritual y devocional. No justificando ni sacrificando la vida espiritual ni Dios
por el trabajo. Siendo honesto, pagando los impuestos, no robando, teniendo buen testimonio, siendo puntual, siendo confiable, siendo honorable y siendo trabajador. Esa es la manera como se honra a Dios en el trabajo. La manera como se honra a Dios en el trabajo y la responsabilidad del trabajo para el cristiano es precisamente que el jefe pueda entregarte todo con toda su confianza e irse, sabiendo que no le vas a robar, que no vas a dejar las cosas tiradas y que todo va a salir muy bien, aunque él no esté. Ese es un varón que le quita el sombrero. Somos responsables de eso, ¿sí? Y en último lugar, somos responsables también de nuestro servicio a Dios. ¿Saben ustedes que dice ahí en Romanos que los dones y el llamamiento que Dios nos ha dado es irrevocable? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de irrevocable? Quiere decir que no va atrás. Quiere decir que no se va a quitar. Dios no te va a dejar tranquilo. Cuando te llama para servirle, te llama. Y si tú te tratas, te llama. Y si te tratas más, te llama. Y tenemos un Dios eterno. Y todo va a tener como dar. Y los dones, ¿qué son los dones? Son las capacidades especiales que el Espíritu Santo le da a cada cristiano. Según 1 Corintios capítulo 12 nos habla de eso, que Él reparte dones a cada uno de nosotros. ¿Sí? Él nos da dones espirituales. Y entonces, esos dones, dice la Biblia, que son para edificación de la iglesia. Y la responsabilidad del varón no es esperar. Yo di gracias a Dios por esta iglesia, hablando con el pastor Luis de esto, de que las mujeres muchas veces son más responsables que los hombres en el ministerio. Y él dice, no, gracias a Dios en la iglesia aquí es como equilibrado. Y gracias a Dios por eso. Porque allá ponen pretextos para todo el trabajo, que ni esto, que aquello, y en realidad no se comprometen en los dones y las capacidades que Dios les dio para edificar la iglesia. El hecho pues es de que nosotros somos responsables de administrar esos dones, de ejercer esos dones en la iglesia. Y Dios un día te va a pedir cuentas por ese don que te dio. Y lo dice ahí en la parábola de los talentos, ¿no? Que a uno le entrega un talento, a otro le entrega 2, a otro le entrega 5, y después de dejarlos un tiempo, regresa y exige cuentas. Un día Dios va a llegar y te va a pedir cuentas y va a decir, yo te di este don, te di esta capacidad, te di esta cualidad. ¿Cómo lo invertiste? No, pues es que como eres un hombre duro, mejor respondí y te lo estoy regresando. Quítenselo y dénselo al que hizo más. No, pues yo me diste 2, pero mira, aquí te van 4. Me diste 5, pero te van 10. Y el hecho pues es de que invirtamos, ejecutemos las cualidades y las capacidades que Dios nos dio en la iglesia, y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que servir y tenemos que sustentar la iglesia. Dice Deuteronomio 16 y 17. Y cuando lleguemos al lugar de adoración, ¿sí? No lleguemos con las manos vacías. Y luego dice 17. Cada uno en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te quiere dar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la bendición y nos la quedamos para nosotros. Y si decimos, ay Señor, gracias, mira, me aumentaron el sueldo, mira qué bendición. Sí, pero esa bendición no era para que tú la quedaras. Esa bendición era para que la dieras, para que la invirtieras en el reino, para que bendijeras. Dios te bendice para que bendigas. Si Dios te bendice y no bendices, entonces Dios, ve ahí entonces qué pasa con esto, ¿verdad? ¿Cómo lo administras? Entonces, el diezmo
la ofrenda, la primicia, no es obsoleta. Seguimos nosotros sustentando y Dios sigue sustentando su obra a través de nosotros. Y si nosotros producimos, entonces nosotros sustentamos. Y nosotros entonces somos responsables de esto también en la iglesia. Eres responsable que el cuerpo de Cristo crezca, se reproduzca. Eres responsable de compartir tu fe en donde estés, en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo. Eres responsable, hermano, ¿sí?, de llevar esa promesa de vida eterna y de salvación a las personas que no conocen y necesitan un salvador. No puedes dejar a nadie sin que escuche de tu boca el mensaje de salvación. Y somos responsables delante de Dios por eso. Dios te lo va a delegar. No se va a aparecer un ángel. No va a haber una aparición espectacular hablándoles el evangelio. Dios te va a usar a ti. Y ese es el milagro. Que Dios usa a personas comunes y corrientes como nosotros para ir y compartirles el evangelio a esas personas. Y esa es nuestra responsabilidad. No la responsabilidad del pastor. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Como cristianos. Entonces no vine aquí a cargarlos de responsabilidades. Vine aquí a recordarles que tenemos esas responsabilidades. Y si las tenemos entonces que ser diligentes y acudir a esas responsabilidades. Si nosotros no lo estamos haciendo, entonces es un buen momento para que nosotros pidamos perdón a Dios. Y entonces reconsideremos nuestro caminar con Él y decidamos como hombres que somos por Dios. Y si lo estamos haciendo de verdad, felicidades, hermanos. No te descuides, porque es muy dura la carrera, porque son muy duras las tentaciones, porque la vida es muy difícil y entonces tienes que fortalecer. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Entonces, si crees que estás firme, cuídate de no caer. Y si no, y si hay algo que Dios te habló en esta hora, entonces sería un buen momento para que tú te pongas a cuentas con Dios, que le pidas fortaleza y le pidas de su ayuda espiritual para poderlo hacer. Amén. Y si es todo, pues todo. Tenemos una gran chamba. Pero somos hombres. Dios nos ha dotado de esto y Dios nos puede hacer y no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta es viva y eficaz, es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma y cierres las intenciones, Señor, de nuestro corazón. Padre, no regresa a ti vacía. Va a cumplir el propósito por el cual tú la enviaste. Y no es una casualidad que estemos aquí, Señor, sino que tú nos trajiste con un propósito. El propósito ahora, Señor, es que tú has hablado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y nos estás pidiendo, Señor, algo, un cambio en algo. Yo no sé la vida de mis hermanos, sí conozco mi vida, y yo sé, Señor, lo que me has hablado a mí en esta hora. Así es que ayúdanos, Señor, ayúdame a mí, Señor, a poder ponerte a ti en primer lugar, ver cómo está, Señor, mi esposa, ver cómo están mis hijos, ver si soy diligente, Señor, en el trabajo que tú me has regalado y la capacidad que me has dado para él. Y también, Señor, mi vida ministerial. ¿Cómo te sirvo a ti, Padre? Estas son prioridades, Padre, que debo organizar en mi vida. No puedo comenzar con otra cosa más que amándote y adorándote a ti, Señor. Tú eres el primer lugar, debes ser el primer lugar y ocupar el primer lugar en nuestros corazones y nuestra vida, Señor. Teniendo esta prioridad bien clara en nosotros, Padre, yo sé que todo lo demás caerá y se irá ordenando. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú bendices, Padre, a cada uno de los que estamos acá. Y tú, Padre, también conoces nuestras vidas y conoces nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.